Bendiciones, amados hermanos, en el nombre de Jesús. La paz y la gracia de nuestro Dios sea con ustedes en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero compartirles un mensaje, hermanos, para nuestros hermanos en realidad en Bolivia. Amén. Que es muy importante que nuestros hermanos en Bolivia conozcan esto. Ojalá el Señor permita y lo puedan oír incluso todos los demás hermanos de las diversas congregaciones que hay en Bolivia. Amén. Ya que en este momento Bolivia está pasando por un tiempo muy duro, como consecuencia de sus pecados, de sus maldades, de sus rebeliones. No es otra cosa. Amén. Es una consecuencia de cuánto la iglesia ha permitido que entre en ella apostasía, cuánta maldad, a través de músicas, mensajes falsos, falsos evangelios y cuánto más. Amén. Cuánta desunión hay en el pueblo, cuánta desunión donde cada uno jala para su lado y no se pueden unir realmente mientras no se pongan de acuerdo. No se pueden unir. Amén. Y es mejor también en eso estar unidos por la verdad que estar unidos por la verdad que estar unidos por la mentira. No, nuestra comunión es en la verdad, es en luz. Solo hay comunión en luz. Amén. El Señor está llamando a su pueblo a esa unión, pero en luz, no en cualquier cosa. El Señor quiere que haya unión, pero en la verdad. Que busquen la verdad, que se vuelvan a la verdad, que clamen por la verdad, por el amor, por la misericordia de Dios, pero que clamen para entrar en esa misericordia, para conocer esa misericordia, no un pensamiento propio de ellos, que se debe a su inteligencia, a su razonamiento, no, sino una misericordia, que lleguen a conocer una misericordia, producto de que el Espíritu Santo de Dios les ha revelado. Dios les ha revelado a través de su Espíritu. Amén. Y no así como lo que muchos tienen al día de hoy. Un concepto de misericordia producto de sus razonamientos, su inteligencia, producto de pensamiento humano. Y no es producto de la revelación de Dios, que viene a través del Espíritu Santo. Porque como bien sabemos en el Nuevo Pacto, todo nos es revelado por el Espíritu Santo. No es que nosotros nos revelamos a nosotros mismos, nos llenamos de conocimiento por nuestra inteligencia, no. Es por humillarnos ante el Señor. Amén. Y nuestros hermanos en Bolivia están pasando un momento muy, muy difícil, del cual hace mucho tiempo atrás, antes de que tuvieran el presidente que tienen ahora, yo les anuncié un mensaje que el Señor me dio, que era tiempo de que ayunen. Era tiempo de que se conviertan al Señor, porque les iba a venir otro presidente que les va a causar mucho más mal que el anterior, que tuvieron por 20 años prácticamente, o mucho tiempo. Amén. Que estuvo en el poder y movió mucho mal, muchas tinieblas. Y en aquel momento, cuando yo di el mensaje, el Señor me mostró aquello, que iba a venir para Bolivia mucho más mal si no se convertían, no se arrepentían y se convertían. ¿Quiénes? Los cristianos. Los cristianos, porque en Bolivia hay muchos cristianos, pero hay cristianos a su manera, hay cristianos siguiendo falsos evangelios, hay cristianos siguiendo sectas, siguiendo falsos maestros, siguiendo a hipócritas, a mentirosos, a engañadores, sí. Como en otra visión yo les conté, como el Señor me mostró a un hombre allí de Bolivia, y es de una iglesia grande que se llama Cristo Viene. Sí, y yo lo vi a su líder, y él era el que golpeaba a la gente, porque uno se levantaba a querer predicar, y él de una patada lo bajaba, lo botaba, y el hombre caía maltrecho al piso, porque intentó pararse en el púlpito. Y ese hombre peleaba y se aferraba al púlpito con todo, como que él era el súper escogido, el único que podía predicar, el que recibía la revelación y cosas así.
Y de repente vi que otro hombre se levantaba y él hacía lo mismo, pero de un empujón, corría y le daba un empujón terrible. Esta fue una visión que yo tuve mientras oraba. Yo me quedé asombrado viendo la visión. Y el hombre al que le empujaba caía por otro lado entre las sillas, todo maltrecho. Y había mucha gente viéndole. Mucha gente le escuchaba a ese hombre. Pero todos veían lo que él hacía y nadie hacía nada. Nadie decía nada. Todos estaban como embelesados por ese hombre. Embelesados. Como fascinados, como hechizados. Y yo mientras veía esto me quedé muy sorprendido. Y oí la voz del Señor y me dijo que tenía el espíritu de Saúl. Que se comportaban como Saúl. Así eran gente asesina, gente que mata, gente que no le importa. Usan su boca para destruir, para amenazar, para manipular. Terrible. Saúl intentaba matar a David. Dios había escogido a David, porque Dios ya lo había desechado para que no sea rey a Saúl. Pero él no estaba contento, él seguía con ese pensamiento de ser rey y que él iba a gobernar. A tal manera que llegó a ir a una bruja, ¿no? Para recibir revelación. Y así están muchos de estos. Tan torcidos que ya no reconocen de dónde vienen las falsas enseñanzas que dan. Porque ese hombre de esa iglesia es unicitario. O sea, él enseña mentira. Él enseña herejía. Eso no proviene de Dios, lo que le enseña. No proviene de Dios. Pero el Señor me lo mostró ahí, en medio de todo eso. Lo terrible era ver a la gente que estaban ahí. Todos estaban como embelesados por ese hombre. Y a sus acciones que él hacía, nadie le decía nada. Todos solo le miraban y sonreían. Le sonreían a él. Pero él estaba haciendo maldad, pero nadie le decía, esto está mal. Y todos estaban ahí atados como con una cuerda de brea que iba desde sus hombros hacia el asiento. Todos. Y el Señor me habló cuando este hombre hizo eso, me dijo que están como Saúl, que tienen el espíritu de Saúl. Hacen lo mismo que Saúl. Así como Saúl buscaba matar a David, así también estos están haciendo. Y el Señor me dijo, pero me van a dar cuenta de lo que están haciendo. Me va a dar cuenta. Porque en otra visión ya lo vi a este mismo hombre de camino al infierno. Y él estaba atado con muchas cadenas negras. Y tenía grilletes enormes en sus brazos, en su pecho, en sus piernas, en su cuello, en su antebrazo, en sus muñecas. Y el Señor me dijo, esos grilletes que él tiene y sus cadenas son sus doctrinas, sus dogmas, que le enseña. Y esas mismas cadenas lo estaban jalando al infierno. Le estaban llevando al infierno y le quedaba poco. Era este mismo hombre, hermanos. Ese mismo hombre, líder de esa congregación. Qué lamentable, pero así de embelesada está la iglesia. Y cuando vi al pueblo, el pueblo también estaba ahí. No se movían de sus asientos, porque tenían esa especie de cuerda como correa negra que les ataba a sus asientos. Y el Señor me dijo, escuché la voz del Señor que me dijo en ese momento, si ellos orasen, yo los liberaría de eso. Me dijo el Señor que muchos de ellos, cantidad de ellos, tenían llamado para ser evangelistas, para ser pastores, para ser profetas, para ser maestros, pero ninguno de ellos podía ejercer el llamado de Dios. Uno, por ese hombre que estaba en el púlpito, haciendo lo que hacía, y otro porque ellos no oraban lo suficiente, no ayunaban lo suficiente para que Dios les muestre la verdad y los libere, porque el Señor me dijo, yo los libraría de todo eso si ellos me buscaran de verdad, si ellos orasen a mí. Pero no lo hacían, por eso estaban así. Y luego me dijo, me van a dar cuenta de lo que les he entregado, me van a dar cuenta del llamado que les hice, o sea, del ministerio que les entregué, y que ellos no están usando, no están haciendo nada por seguir a un hombre. Y así están miles, no solo ahí, en esa congregación, oyendo falsas enseñanzas y demás, torcidas, sino mucho más. Ese hombre, si no se arrepiente, va a terminar en el infierno, esa es su realidad. Pero qué difícil es que vuelva ahora, después de tanto que él piensa, que ha avanzado, porque hay gente, ¿no? Como si eso le hiciera un verdadero.
Es el mensaje, hermanos, es el mensaje. En el cielo no hay ni un solo unicitario, hermanos. Son tres, Padre, Hijo, Espíritu Santo, son tres diferentes. Ese hombre no enseña eso, él enseña y él está enseñando a negar al Hijo, a la existencia eterna del Hijo, porque él también enseña que el Padre, que Jesucristo es el Padre manifestado en carne. Es una mentira eso. Tiene muchas doctrinas basadas en eso. Esa es la unicidad, el modalismo. Es una mentira, es una herejía lo que se enseña en ese lugar. Hay mucha gente ahí engañada, siguiendo al hombre, no están siguiendo al Señor, porque el Señor no enseña mentiras. Y eso es una herejía, es una mentira, es un engaño. Ese es el espíritu del anticristo. No importa que ellos hablen del diablo, no importa que hablen de liberación. Están atados, están presos. El diablo les ha engañado hace mucho, pero ellos, por seguir al hombre, ni se han dado cuenta cuándo. Pero están atados, están ciegos. Eso es lo que les sucede. Cayeron en su misma trampa por soberbia, por orgullo. El diablo los logró apresar, engañar y los torció. Porque una cosa es equivocarse, hermanos, y otra cosa es seguir el error. Y eso es lo que han hecho en esos lugares. Y ese lugar es uno de muchos. Pero así como en ese lugar, hermanos, no están siguiendo al Señor, así hay muchos más que tienen que arrepentirse. Por eso el llamado del Señor a la iglesia de Bolivia es a arrepentirse, es a dejar sus malos caminos y a convertirse. Porque así como eso hay otros más, hay diversas herejías y mentiras. Hay otras congregaciones igual que enseñan a músicas, alabanzas supuestas, con músicas folclóricas del mundo, hermanos. Hay otra por ahí, igual, que van enseñando folclore, que le llaman música y supuestamente están rescatando eso para Dios. Mentira. El Señor no necesita nada de eso. Nada. Es una mentira. Y ahí también enseñan que la cumbia villera, cristiana entre comillas, otros apóstatas más, han abandonado hace mucho al Señor. Están siguiendo al diablo. Dicen tener poderes y que sanan gente y que han ido al infierno incluso. Miren cuánto engaña el diablo. Cuánto. A fin de que le crean a sus falsos maestros. El diablo vistiendo a sus agentes como gente de luz. Eso es. Sí. No es de extrañar, como dice la palabra. Porque el mismo diablo viste. Él se viste como un ángel de luz. Y viste a sus agentes, a su gente, a sus falsos profetas, como si fueran verdaderos. Los viste. Él también les da mensajes que parecen de Dios, pero no son de Dios, porque hablan como dragón. Porque el diablo ha sido mentiroso desde el principio y estos hablan lleno de mentira, una mezcla terrible. Una mezcla terrible, hermanos. El Señor nos anunció, hermanos, que no es lo que los determina a ellos hacer señales. El Señor dijo muy claro desde Mateo, lo dijo bien claro, que iban a venir falsos profetas, falsos maestros, haciendo grandes señales y prodigios. Si quieren hablar de señales y prodigios, eso no es lo que determina si ellos son verdaderos o no. Es el mensaje. Es el mensaje. Es que si ellos están enseñando a Cristo Jesús realmente. Ningún unicitario, ningún modalista enseña a Cristo Jesús en verdad, hermanos. No, ese no es el Jesús de Dios. Ese no es el Cordero de Dios. Ellos están enseñando un falso Jesús, que no puede salvarles de sus pecados. Porque el que les salva de sus pecados es el Jesús que ha existido siempre y va a existir para siempre, como hijo, no como padre. Y ellos lo tuercen. De tal manera que han llegado a decir que Jesús es el Padre manifestado en carne. Entonces están negando la existencia eterna del Hijo. Y muchos de ellos enseñan que Jesús fue alguien que simplemente existió en los 30, 33 años que estuvo en esta tierra. O sea, ahorita no existe, solo existe el Padre. Eso es mentira. Y se basan en miles de mentiras y engaños como para decir que la Iglesia Católica fundó la Trinidad. Eso es mentira. Que el Concilio de Nicea, se han inventado miles de mentiras, hermanos. Padres de la fe, antes del Concilio de Nicea,
en 325 después de Cristo, hablaron sobre la Trinidad, padres de la fe. Por no mencionar a los mismos apóstoles, porque está por toda la palabra, desde Génesis hasta Apocalipsis está la Trinidad de Dios. Es evidente, solo un ciego no la ve, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y así son estas personas, aferradas al hombre, aferradas a repetir lo que el hombre les dice, no la verdad. Ese es el problema. No quieren ver la verdad, porque están aferrados a la mentira, a repetir lo que el falso hombre les dice. Cualquiera de estos falsos. Porque ese no es la única falsa doctrina, falso evangelio que está circulando. Son falsos evangelios que no pueden salvarles. El apóstol Pablo dijo, cualquiera que predica un falso evangelio es anatema, está bajo maldición, es maldito. Sea hombre, sea mujer, estos hombres y mujeres están bajo maldición porque están enseñando falsos evangelios. Por eso el llamado del Señor a Bolivia es arrepiéntanse y conviértanse. Pero no lo han hecho. No lo han hecho, siguen en sus mismos pasos. Por eso les está viniendo algo mucho peor. Porque han dejado al Señor para seguir falsos evangelios y vivir detrás de hombres y sus falsas señales. Señales que no son de Dios, no son dadas por Dios, sino por el diablo. Porque es obviamente el mensaje que ellos comparten. Es obvio, no es cristiano, no es el verdadero mensaje de Dios, no es el evangelio. El mensaje de la grandeza personal, de la prosperidad, son falsos evangelios. Engrandecimiento del hombre, el superprofeta, no son mensajes de Dios. En Cristo ya estamos completos, en Él. Pero estos hombres enseñan que el hombre, el superprofeta del último tiempo, barbaridades, volviendo atrás y torciendo todo, usando el Antiguo Testamento para supuestamente hacerse ver, prevalecer, hacer prevalecer su supuesta visión de que ellos son el hombre del último tiempo, el pastor, el profeta del último tiempo enviado por Dios. Mentira. Nada que ver con el evangelio realmente de Cristo. Que en Cristo estamos completos, pero utilizan sí lo que está escrito en la Biblia para torcer cosas enteras, como dijo el apóstol Pablo, para su propia perdición. En Cristo estamos completos. Van por ahí cuántos de estos, hablando de supuestas unciones, cuando ya, como lo expliqué antes, todas esas unciones que vemos en el Antiguo Testamento eran una imagen de Cristo. Se cumplió en Cristo. Cristo estaba anunciando al verdadero ungido, el cual es Cristo. Por eso al estar unidos a Cristo ya estamos ungidos y hemos recibido la unción, que es el Espíritu Santo. Por eso también dice, si alguno no tiene el Espíritu Santo, no es de Cristo. ¿Ven? Porque el ungido es Cristo, y al habernos unido a Cristo, es inmediato que la unción viene sobre nosotros, el cual es el Espíritu Santo que mora, habita en nosotros. Y vamos creciendo, y el Espíritu Santo nos va haciendo crecer en Cristo, y al crecer más en Cristo, pues bueno, viene mayor porción de unción. La unción viene a ser mayor y mayor hasta llegar a la plenitud, el varón perfecto, que es conforme a Cristo, no es conforme al profeta del último tiempo. Estamos completos en Cristo, hermanos. Cristo debe crecer en nosotros y nosotros en Él, ¿entienden? Pero hay otros mensajes y falsos evangelios, que el centro es el hombre. De entre estos hombres hay personas que están llevando a la gente incluso a ver su propia genealogía, imagínense, para decir, no, yo nací, mis abuelos son judíos. Por eso me escogió Dios. Yo también soy de ese pueblo. ¡Qué aberración más grande! Los mismos judíos, o sea, son gente que ha metido el sionismo a la iglesia. Han llevado al pueblo a mirar a Israel como si fueran un ídolo, como si fueran una raza superior, algo así. Entonces todos los demás son de raza inferior, por no haber nacido judíos. El apóstol Pablo en Gálatas, en la epístola a los Gálatas, habla sobre todo ese asunto muy claro, muy claro. Aquellas promesas dadas a Abraham,
Aquellas promesas dadas a Abraham, hermanos, se cumple en Cristo. En Cristo están esas promesas. Todos los que te bendigan serán benditos, los que te maldigan serán malditos. No hay promesa fuera de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice, a tu simiente. ¿Cuál es esa simiente? Cristo Jesús. Y todo aquel que está en Cristo es partícipe. Y aquel que no está en Cristo no es partícipe, aunque se llame judío. El apóstol Pablo por eso dijo, no es judío el que lo es exteriormente, no lo es el que ha nacido en una nación, no lo es porque desciende de Abraham, no. No es porque él puede probar, cualquier persona en este mundo, que desciende de Abraham, no. Los mismos ismaelitas y demás podrían decir, descendemos de Abraham. ¿Cuántos otros? No por eso son de Dios, no por eso están benditos, no, están bajo maldición la mayoría de ellos. Lo es aquel que está en Cristo, que está unido a Cristo Jesús. En Él se cumple todo eso, en Cristo Jesús. Él es el cumplimiento de todo aquello. Pero estos hombres sin entender están llevando al pueblo a extraviarse de una forma terrible. Siendo ciegos, quieren guiar a los demás y les están guiando al infierno. Por eso todo ese pueblo, hermanos, ¿cuántos de ellos no se han convertido? No se han convertido en realidad al Señor. Y este es el mensaje que quiero darles ahora, porque esto me hablaba hoy en la mañana el Señor, el Señor. Y me decía, cuando el Señor llamaba a su pueblo a ayunar, ¿para qué era? ¿Para qué quería que ayunen el Señor? Cuando les llamaba a orar, a humillarse, ¿para qué era? ¿Acaso era para que oren y ayunen simplemente y se humillen y lloren para que el problema se vaya? ¿O era realmente para que se conviertan? ¿Para qué era? Porque el Señor me decía, ellos oran, ayunan para que el problema se vaya, para que el problema, el mal deje de pasar. No están orando, ayunando para convertirse a la verdad, al evangelio de Cristo. Y eso significa dejar sus falsos evangelios, dejar sus falsos maestros. De verdad buscar al Señor, de verdad dejar sus religiosidades, sus legalismos, porque eso también abunda. Dejar su apostasía, dejar de caminar detrás de sus músicas falsas que le llaman cristiano, a todo le llaman cristiano. Lo mismo, las modas del mundo, el vestir del mundo está metido en la iglesia. Pero ellos creen que no, pero Dios Dios usa igual a los hermanos, a las hermanas vestidas con pantalones apretados. Entonces creen que porque Dios les puede usar a alguien, significa que no, Dios lo acepta. No es cierto. Están engañados tanto así. Y sus mismos líderes hablan esas cosas, les enseñan esas cosas. Y no visten con pudor, con modestia, decentemente. No han dejado esa manera de vestir como rameras que hay en el mundo. Es más, van por ahí buscando modas y maneras de vestir lo menos alejadas posibles del mundo. Ok, una falda, pero que no sea tan alejada del mundo. Que el mundo lo acepte. Está bien, una blusa, un vestido, pero que el mundo lo acepte. Eso buscan, están buscando la aceptación del mundo. Y sus pastores están de acuerdo porque aman la prostitución, aman la sensualidad, el adulterio, lo aman. Por eso, sí, está bien, hermanita, tíñate el cabello, píntatelo. No tiene nada de malo. Y han creado toda una línea, hermanos, incluso de moda cristiana, pero que no se aparte del mundo, que siga pareciéndose, o sea, que no sea tan lejos, porque lo que no quieren es ser rechazados por el mundo. Eso es lo que no aceptan, ser rechazados por el mundo. Está bien, voy a vestir de forma diferente, un poco diferente. No del todo, ¿por qué? No quieren que el mundo les rechace. ¿Por qué? Porque aman el mundo. En realidad están vistiendo para el mundo, siguen vistiendo para el mundo. No han soltado el mundo. Solo lo han dejado un poquito en este aspecto, en este poquito. Es que no hay que mostrar mucho, pero siguen mostrando.
No es que no hay que ser sensualona, pero siguen siéndolo. Están acomodándose simplemente, están siguiendo su propio corazón perverso. Y el diablo detrás, claro, engañándoles, haciéndoles creer que no pasa nada. No pasa nada, tú puedes crear esta moda y van a entrar al cielo, no es cierto. Porque el problema es que no están dejando la prostitución, no están dejando la sensualidad, no están dejando el adulterio. Solo están intentando alejarse un poquito del mundo, no abandonarlo realmente. Y convertirse al Señor. Por eso hoy me decía el Señor, ellos no están orando, ayunando para convertirse, porque eso tenían que hacer, convertirse. Ellos oran, ayunan, lloran, se humillan supuestamente, pero solo para que el problema deje de pasar, para que ya no sucedan estos conflictos, todo esto que está pasando en Bolivia. Que deje de pasar simplemente. Eso queremos, andar en paz, supuestamente. No están orando, ayunando para convertirse. Y el Señor me decía, mira, con Jonás, por ejemplo, cuando fue a anunciarle a Nínive que iba a ser destruida. ¿Qué hizo Nínive? Desde el rey, ¿qué hicieron? Se convirtieron. Lean el libro de Jonás. Es cortito, hermanos, y van a ver, se convirtieron. ¿Ven? ¿Qué quería Dios? Que se conviertan. Y fue eso lo que hicieron. Por eso Dios le dice luego a Jonás, ¿ves lo que han hecho? ¿Cómo se han convertido a mí? Pero ¿qué hizo desde el rey? ¿Qué hicieron? Dieron el mandato, nadie coma ni beba. Quizá Dios tenga misericordia de nosotros y no nos destruya. ¿Pero qué más? No fue solamente eso, no fue solo que proclamaron ayuno total, sino que también salió la orden, dejen sus malos caminos, conviértase cada uno de su rapiña, de sus robos, de sus maldades, conviértanse al Señor, dejen de hacer lo malo, busquen el bien, hagan el bien, o sea, ahora, busquen el bien, amen el bien, aprendan a hacer el bien, andar en lo verdadero. ¿Quién sabe si el Señor tendrá misericordia? El pueblo mismo de los judíos fueron destruidos por eso mismo, hermanos. Porque Jeremías les anunció la verdad. Jeremías. ¿Y qué hicieron con Jeremías? Lo metieron a la cárcel. Lo golpearon. Lo rechazaron, lo despreciaron, lo maltrataron, por decir la verdad. ¿Qué buscaba Jeremías? Que el pueblo se convierta a Dios. Ellos escuchaban a falsos profetas que estaban en medio de ellos, que les anunciaban, no, nada va a pasar, todo va a estar bien. Dios dice, y así están estos falsos. Porque eso también me mostraba el Señor. Estos pastores y demás salen a hablar, dizque de parte de Dios, que van a vencer, que les va a ir bien, que no va a pasar nada, que el Señor va a derribar todo eso. Que oremos porque el Señor derribe esto. Pero no salen a decirle al pueblo, hermanos, convirtámonos todos. Conviértanse todos al Señor. Empezando por mí, dejaré mis malos caminos. Dejaré de enseñar falsos evangelios, apostasía, mentiras. Dejaré de meter en la iglesia mentiras. Al mundo, su música, sus ritmos, sus culturas. Porque en el cielo no existe ninguna cultura humana, hermanos. Y si tu cultura, la cultura de tu país, la cultura que practican ahí, no se rinde, no se doblega ante la única cultura que hay en el cielo, la del Espíritu Santo, no van a entrar al reino de los cielos. Los tales no van a entrar. Dios no reconoce otra cultura más que la cultura de su palabra, la cultura de su Espíritu. Todas esas otras culturas que hay en el mundo son del diablo, es lo que el diablo ha formado por siglos. Y de ahí vienen cuantas y cuantas músicas que cantan, incluso su rap y demás. Vienen de ahí, su reggaetón, sus cumbias, sus salsas, sus merengues, sus bachatas. Y lo que el Señor quiere es que su pueblo se convierta. No solo que oren y ayunen para que el problema pase. No.
No sirve de nada que oren y ayunen para que el problema se termine, para que las potestades caigan, los demonios caigan, sean humillados, sean derrotados, y el pueblo no se convierte. El Señor no los escucha, hermanos. Por eso no pasa nada. ¿Cuántos cristianos en Bolivia? ¿Cuánta oración ya han hecho? ¿No será que algo está mal? ¿No será que algo está mal con su líder? ¿No se han preguntado? ¿Con su pastor que les ha enseñado mal? ¿Que los ha llevado por mal camino? ¿Por qué no pasa nada? ¿Por qué no hay reacción? Todo está empeorando. Y saben, esos mismos líderes, como el Señor me mostraba, salen a darles falsas esperanzas al pueblo, a mentirles. Salen a decirles, el Señor me mostró, el Señor me dijo, y el Señor no les habló nada. Porque si el Señor les hubiera hablado, hubieran salido a decirles, hermanos, como el rey de Nínive, nadie coma nada, ayuno, todos debemos convertirnos al Señor. Pero no hacen eso. Salen supuestamente a anunciar que vamos a proclamar ayuno ahora para derrotar las potestades demoníacas y Dios nos va a dar la victoria. Hermanos, nada de eso va a funcionar si el pueblo no se convierte al Señor. No sirve lo que están haciendo, lo que han estado haciendo. Han estado perdiendo su tiempo miserablemente. Mientras no se conviertan al Señor, el ayuno, la oración es para que su pueblo se convierta al Señor. Por eso en Joel capítulo 2, verso 18 en adelante, el Señor dice, o desde el verso 12, conviértanse a mí con todo su corazón, con ayuno, con lloro y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos. Y conviértanse a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Ese es el mensaje que deberían estar proclamando en Bolivia. Conviértanse, dejen sus malos caminos, dejen su reggaetón cristiano, dejen su apostasía, dejen sus falsos evangelios, sus falsos mensajes, dejen de seguir a falsos maestros, a falsos profetas. Porque están como en los días de Jeremías. Jeremías salía a decirles la verdad. Y eran poquitos, hermanos. ¿Qué hacían los demás? Maltratarlos. Y el rey y su gente se ponían a oír a los falsos profetas. Mientras buscaban destruir a Jeremías. ¿Ven? Y Jeremías les está hablando la verdad. Les estaba diciendo la verdad. Conviértanse al Señor. Conviértanse o van a ser destruidos. Hasta que les llegó la destrucción. Les llegó la destrucción, hermanos. Y no se salvaron. Por su misma rebeldía. Así estos falsos pastores de ahora. ¿Ven? Están llevando al pueblo a esa destrucción. Deberían estar anunciándoles, conviértanse al Señor. Pero les están anunciando, tomando la misma Biblia, falsos mensajes de que supuestamente Dios va a pelear por ellos, supuestamente Dios lo va a hacer, supuestamente Dios les va a dar la victoria. Que no cesen de clamar, pero no les hablan la verdad. Todo eso está pasando para que se conviertan. Dios quiere que se conviertan de sus malos caminos. Conviértanse. Dejen los falsos evangelios, dejen la mentira. Dejen su idolatría hacia los hombres. Abandonen esos caminos falsos. Busquen la verdad con todo su corazón. Busquen el evangelio verdadero del Señor. Clamen por la palabra verdadera de Dios. Dejen de oír a falsos maestros. Conviértanse. Y si ustedes hacen eso, o más bien, como el Señor me ha mostrado, para los que hagan eso, les voy a leer desde el verso 18 de Joel lo que el Señor quiere que sepan. Para los que hagan eso. Y el Señor, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. Responderá a Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto y aceite, y seréis saciados de ellos. Y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. ¿Cuándo? Cuando se conviertan. El verso 24 también. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. ¿Quién lo envió? Dios. ¿Contra quién? Contra ustedes. ¿Quiénes? Los cristianos. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros y nunca jamás
mi pueblo será avergonzado, dice. Están pasando vergüenza ahí los cristianos, saliendo a hacer marchas, protestas. ¡Qué vergüenza! ¿Y dónde está su Dios? ¿Dónde está el Dios del cual tanto hablan domingo, jueves, martes? ¿Dónde está? ¿Por qué no les responde? ¿Entienden? ¿Por qué no les responde si son tantos? Este domingo que pasó se han reunido tantos para llorar, para clamar, para diezmar. Pero ¿y por qué no les responde si tienen la verdad? ¿Por qué no les ha respondido ya? ¿Por qué no ha quitado todo ese mal? Porque Dios no los oye, no los oye. Sus oraciones no llegan delante de Dios, no han llegado para nada. Sus ayunos, ¿por qué? Porque no se han convertido, están oyendo mentiras falsas, falsas esperanzas falsas que les han sembrado al oído esos mentirosos. Porque ese no es el mensaje. Señor no quiere que ayunen para que el problema se vaya, para que las potestades caigan, para que le echen la culpa al diablo. Hermanos, el diablo no tiene el poder para ir por encima de Dios. Su poder es sumamente limitado, sumamente. Y el de todos los demonios juntos incluso no pueden hacerle frente al Señor por nada, mucho menos ni al ejército del Señor. Ellos están así meses, semanas, años. ¿Por qué? Porque han abandonado a Dios, han dejado la verdad, por eso. Pero si se convierten, o a los poquitos que se conviertan, que escuchen la verdad y se conviertan, el Señor ha dicho, las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré, los voy a restituir los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra ustedes por años. Tanta pérdida que han sufrido. Bueno, si se convierten, si se arrepienten de sus malos caminos, de sus falsos evangelios, de seguir a falsos hombres y se convierten al Señor, de verdad. Oren por eso, ayunen por eso. ¿Por qué? Por convertirse. Vayan a llorar delante de Dios por la multitud de sus pecados que han cometido contra Dios. Mencionen el nombre de Jesús, la sangre de Jesús que puede hacerles limpios de todo pecado. Y conviértanse a la verdad. Dejen la mentira, por ende, dejen de seguir esos cultos, esos hombres, esas reuniones. Porque eso es lo que abunda. Y si esos hombres tienen la verdad, ¿por qué Bolivia ha estado viviendo todos estos 20 años y más, y aún hasta hoy, tanto sufrimiento? ¿Por qué parece que claman y no pasa nada? No pasa nada. Solo sus iglesias de esos hombres se llenan, sus bolsillos. Claro, esos hombres bien en viajes, avión por aquí, avión por allá. Sus familias están bien acomodadas, eso sí. Sus hijos, ni qué decir. Están bien, con la cabeza bien erguida en sus cultos, sus reuniones. ¿Quién como ellos? Intocables. Sí. Y el pueblo muriendo de hambre. El mismo mensaje que ellos dicen, amar, tener amor, mientras no saben ni siquiera qué le pasa a su mismo pueblo, la condición en la que están viviendo. No saben. Pero sí están recaudando supuestamente dinero para llegar más lejos. Qué mentira más grande, qué falso amor que dicen pregonar todo, tantos de ellos. Ni a los suyos cuidan, ni a los suyos han cuidado. ¿Cuántos de ellos por años han abandonado? ¿Cuántos de ellos se han divorciado de su mujer? Han abandonado a sus hijos por años. Si no han sabido ni amar a su propia familia, ¿cómo van a amar a un ajeno? Eso es hipocresía, es mentira. Si no saben, no han aprendido ni a amar a su esposa, a sus hijos, los han abandonado. ¿Qué van a saber amar a ti? A un ajeno. Sea su carne, que es su mujer, a su carne, hueso es su hueso, su mujer. No la han sabido amar. ¿Qué van a saber amar a este hermanito, esta hermanita? A sus hijos de los hermanitos. ¿Qué van a saber amar?
No saben. Viven en un amor hipócrita. Por eso el apóstol Pablo mandó primero que cada pastor, cada verdadero líder debe proveer para los suyos. Y no solo dinero, sino amor, tiempo, cariño. ¿Entienden? Tiempo. Porque el que no provee para los suyos es peor que un impío. Y así, hasta el día de hoy son muchos de ellos. Tal manera que ya se han divorciado, se han recasado y están viviendo una vida terrible. Engañadores. Pero nadie puede decirles nada, pues son soberbios, orgullosos, pleiteros. Pero se suben al púlpito y ahí supuestamente son santos, puro hipócrita, fariseos modernos. Y si ellos pueden, si ellos son oídos por Dios, que hagan cambiar entonces, pues. ¿Dónde estaban esos 20 años de Bolivia y más? Ahora, ¿dónde están ahora? Que hagan cambiar ahora la situación. Si Dios los oye, si ellos están hablando la verdad. Pero la realidad es que Dios no los oye, porque son falsos, son mentirosos. La mayoría están así. Bolivia tiene que convertirse al Señor, sus iglesias tienen que convertirse al Señor, dejar de seguir los falsos mensajes, buscar, humillarse ante el Señor y buscar la verdad y andar en el verdadero evangelio del Señor. Porque también hay un montón de ahí, de sabios en su propia opinión, intelectuales, creen que el estudio y eso les hace pastores. No es cierto. Tampoco son oídos por Dios. Esos también tienen que arrepentirse de su soberbia, de su orgullo. Ojalá que se arrepientan. Porque de otra forma están yendo rumbo a condenación, a doble condenación. Todos esos líderes en especial. Y están llevando a ese pueblo a la misma condenación del infierno. Por eso el Señor quiere, hermanos, que se arrepientan y se conviertan. No oren, no ayunen para que el problema pase. No oren, ayunen para convertirse. Conviértanse al Señor. Y ahí el Señor los va a oír. Y aunque no salve a toda esa nación, no la libere, sí los va a librar a ustedes. A los que se conviertan, los va a librar. Yo no sé, los va a sacar de ese país. Yo no sé, los va a mover. Yo no sé, de una u otra forma, pero Él lo va a hacer en cada uno. Que les va a proveer y va a haber en sus casas y van a tener abundancia y hasta sobreabundancia de una u otra forma. Pero conviértanse primero, conviértanse, dejen sus malos caminos, dejen de seguir al hombre, dejen la idolatría, dejen los pleitos, las contiendas, dejen la envidia, dejen el odio, dejen la avaricia. Porque ese es el culto también de muchos, la avaricia, la tacañería. Dejen sus propios caminos carnales. Dejen su vieja naturaleza y de vivir para su viejo hombre. Conviértanse a Cristo Jesús. Conviértanse al Señor. Y si lo hacen, el Señor les va a restaurar todo el tiempo y todo lo que han perdido por años. Por años. Los va a restaurar. Y habrá abundancia en sus vidas. Y el Señor va a ser su sustentador, su fortaleza. Amén. Si se convierten, si toman la decisión ahora correcta, el Señor los va a ayudar. Va a estar con ustedes para ayudarles a convertirse a Él y arrepentirse de todas sus maldades y dejar esos malos caminos. Dejar de oír esos falsos mensajes. Dejar de seguir a esos falsos profetas y falsos maestros. Sí, porque muchos empezaron bien, pero luego se torcieron y ahora están sirviendo al diablo. Porque están enseñando error, mentira. Como lo dije hoy. Muchos habrán empezado bien un día. Sí, fueron llamados por Dios. Pero ya hace tiempo abandonaron a Dios. Se torcieron. Se torcieron detrás, yendo detrás de su orgullo, de su soberbia. Sí. Yendo detrás de su vanidad, de sus sueños. Porque en el mundo querían ser exitosos, grandes. Ya, bueno, a medida del evangelio quieren lo mismo. Como si de eso se tratara, de ser un grande, de renombre. Y ahí el diablo usó ese mismo deseo de su corazón orgulloso, soberbio,
para torcerlos. Eso mismo, y los engañó, y los llevó a las tinieblas, y los sacó de la verdad, y los sumergió en el error, y ellos corriendo fueron y se agarraron del error, y ahí están. Por eso salgan de esos lugares. No sigan a esas personas. En el nombre de Jesús. Hermanos, si pueden, compartan este mensaje. Dios permita y se conviertan muchos, hermanos, de verdad, se conviertan, para que sus vidas dejen de estar tan destruidas, porque hay muchos cristianos metidos hasta en hechicería, en brujería, yendo al brujo para que les vaya bien, porque como cristianos no les ha ido bien, y no les va bien, y es porque no se han convertido. Y muchos otros están andando como el mundo dentro de las iglesias, porque como cristianos no les ha ido bien ni para tener pareja. No les ha ido bien. Y no les va bien. ¿Por qué? Porque no se han convertido. Ese es el punto principal. Conviértanse, hermanos de Bolivia. Conviértanse. Y el Señor les ha de restituir. Y les va a ir bien, pero si se convierten, arrepiéntanse de sus malos caminos, de las falsedades que han aprendido, de oír a falsos maestros, de oír herejías, y muchos de ustedes de proclamarlas, de continuar hablando esas herejías a diestra y siniestra y de defenderlas, peor aún, acarreando sobre ustedes por hacerse maestros a ustedes mismos, doble condenación. Por eso, hermanos, ese es un mensaje para Bolivia realmente, para que se convierta al Señor y el Señor traiga refrigerio sobre sus vidas y les restaure realmente. En el nombre de Jesús, arrepentíos y convertíos.